Dios esté con usted hoy. Amén. Bendiga al que tiene cercano, que Dios esté con usted. Y sabe, ahora dígale que Dios esté en usted. Es chévere. Es lo mejor. Es lo mejor. No hay nada que pueda superar eso. Nada. Porque Dios puede estar con usted en todo lugar. En todo lugar. Mientras que si usted va a la playa y vuelve, ya, se acabó. Ya. Es más, es tan así que algunos van a la playa y cuando regresan dicen, volvamos a la realidad, ¿o no? Sí, ¿cierto? Así sea la playa allí de Melgar, o sea la playa allí del centro, ¿cierto? Del Simón Bolívar, ¿cierto? Bueno, sin embargo, no deje de disfrutar esos momentos, porque son tan solamente sombra de lo que ha de venir. El deleite en el reino de los cielos es mayor, es superior. ¿Bien? Usted se ha visto que cuando está en esos momentos usted se olvida de toda la dificultad. Usted simplemente se deja llevar por el agua, bueno, a menos que el gordito salte y bueno, ¿cierto? Pero entonces usted se deja llevar, ¿cierto? Usted se olvida de todas esas situaciones. Así va a ser en el reino de los cielos. Usted ya olvidará toda pesadez, toda pesadumbre, todo dolor. Ya no habrá. Seremos libres de toda esa carga. Y entonces será la manifestación de nuestra salvación. ¿Y sabe por qué? Porque aunque usted y yo muramos, nuestro Dios es grande y fuerte para vencer la muerte. Ya la venció. Entonces hoy, a través de lo que vamos a aprender, vamos a poner la mirada un poco en el bautizo o el bautismo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Primera de Pedro, capítulo número 3, del versículo 13 al versículo 22. Hace 8 días hablábamos que el mandato era ¿qué? El mandato es compartir la fe. Entonces, claro, nosotros salimos contentos a compartir la fe. Pero cuando un capitán de un barco sale a alta mar, él sabe que aunque sea un crucero, debe estar preparado, debe estar muy preparado por si hay tempestad. Y lo mismo nosotros. Cuando nosotros partimos a compartir nuestra fe, debemos tener claro, la Biblia habla de 2 maneras, bueno, de muchas maneras. Una de esas maneras en las cuales habla es que nosotros somos los corderos. No habla de que somos ovejas porque seamos tontos, sino habla de ovejas es porque Él es el pastor. Y una de las maneras en cómo habla acerca de cómo debería ser la iglesia delante de Jesús es como es el pastor y la relación con su oveja. No es porque seamos tontos, no es porque la oveja sea tonta, entonces nos compara a nosotros con ella. No es por eso. Sino porque hay una relación entre la oveja y el pastor, y esa relación es la que Cristo nos quiere enseñar, o mejor, es el ejemplo a través del cual nos quiere enseñar cómo es que nosotros debemos relacionarnos con Él. El pastor es el que da la vida por las ovejas. El pastor es el que vela guardando las ovejas. Pero si la oveja quiere permanecer en ese resguardo, debe estar siempre escuchando la voz del pastor. Por eso dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Por eso ustedes no me oyen, porque ustedes no son mis ovejas. Entonces, que usted hoy sea la oveja del Señor y escuche la voz de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al versículo 22. Vamos a leer muy juiciosamente, lea que usted se escuche para que no se distraiga y así la palabra quedará retenida en usted. Leamos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en cuanto a que nos ayude a tener una mejor conciencia delante de Él. Y luego oramos el Padre Nuestro y seguimos con la enseñanza. Oremos. Dios y Padre, nosotros venimos delante tuyo porque tú eres santo, Dios. Y nosotros estamos en el mundo, y el mundo nos puede corromper, Dios. Así que hoy venimos delante tuyo para que por tu palabra, Señor, que es santa, tú nos limpies, Dios. Y nosotros que tenemos una aspiración a una mejor conciencia, Señor, tú obres en nosotros, que nuestro corazón esté firme en ti, y de esa manera, Señor, santificaremos tu nombre, Señor, en nosotros, no temiendo a lo que el hombre nos pueda hacer, sino más bien temiendo perder este tesoro tan grande que es esta salvación enorme que tú nos has dado, Señor. Padre, abre nuestros ojos espirituales. Señor, usa mi vida. Que no hable el hombre a través de mí, que no hable la filosofía, que no hable el intelecto, que hables tú a través de mi vida. Yo me someto a ti, Señor, pero si mi corazón me engaña, repréndeme, Señor, y abre mis labios con poder y autoridad, Señor, esa autoridad que da salvación, y esa autoridad, Señor, que hace volver al pecador hacia ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Pedro, recuerde que Pedro no quería morir por Jesús. Cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro huyó. Él tenía su confianza no en la obra de Dios, sino que él tenía su confianza en la espada que tenía en su mano. Y creyó que con eso podían defenderse. Pero el Señor Jesucristo le enseñó diciéndole: no, Pedro, así no es. ¿No crees que yo oraría al Padre y el Padre enviaría ángeles para que me ayudaran? Entonces, Pedro, así no es. Guarda tu espada, porque el que a hierro mata. Esa no es la manera. Pero ¿sabe después qué hace Pedro? Se va ante el pretorio, está en el pretorio, y allí en ese lugar, ¿qué comienza a hacer? A negarlo. Y dice que cuando canta el gallo, él llora amargamente. Llorar amargamente es como cuando usted ha defraudado a alguien y le duele mucho en lo más profundo de su corazón. Y entonces usted llora amargamente porque aunque usted ya entendió que había hecho mal o que la otra persona tenía razón, usted ya sabe que no puede arreglarlo. Entonces usted llora amargamente, amargamente. Es como cuando a uno se le muere un ser querido y uno tuvo la oportunidad de haberse reconciliado con él y no se reconcilia. Entonces ahora llora amargamente porque, tal vez no porque se haya muerto, sino porque no usó bien el tiempo para haber estado a cuentas con él. Ay, es amargo, ¿no? Amargo. Es un llanto amargo. Y Pedro vive eso. Pero Pedro, ahora dirigido por el Espíritu Santo, mire lo que está diciendo. Porque ahora Pedro tiene vida.
Porque ahora Pedro está viendo no con los ojos de la carne. Ahorita vamos a leer un pasaje que habla acerca de que Pedro veía con los ojos de la carne, sino que Pedro comenzó a abrir sus ojos espirituales, no para vivir por lo físico, sino para vivir por lo que está en el reino de los cielos, para vivir por el Espíritu de Dios, para vivir por la palabra de Dios. Pedro abrió sus ojos. Tanto así que Pedro ahora dice, podemos dar la vida. Acompáñenme al capítulo número 2, versículo número 4. Mire lo que dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está entendiendo que ahora la vida de la iglesia es por el Espíritu y para el Espíritu y por una vida que es eterna. Pedro ya no está viviendo por los afanes de este mundo. Pedro ya no tiene su mirada puesta en esta tierra. Pedro tiene su mirada puesta en el reino de los cielos, en el autor y consumador de su fe. Así que Pedro ya es libre de este mundo. Está en el mundo, pero ya no es del mundo. Pedro está en el mundo, pero ya no le pertenece al mundo. Entonces esa es la vida de fe. No es que usted esté en el mundo creyéndose un extraterrestre, sino que usted está en el mundo viviendo la vida espiritual. Porque aunque estamos en el mundo, ya no vivimos para el mundo, ya no pertenecemos al mundo. Y usted identifica eso cuando usted sabe que Dios es su Dios. ¿Y qué es nuestro Dios? Su Dios es por lo cual usted está dispuesto a dar la vida. Ese es su Dios. Por el cual usted está dispuesto a derramar toda su vida delante de Él para que Él haga con usted lo que quiera. Ese es su Dios. Así que si tal vez usted lo que hace con su vida es dar todo por su trabajo, ese es su Dios. Entonces por favor arrepiéntase y vuelva hacia Dios. No haga ídolos. Si usted está dispuesto a dar la vida por sus hijos, arrepiéntase. Porque ellos no son Dios. Pueden ser su Dios, pero no son Dios eterno. ¿Está dispuesto a dar la vida por su trabajo? Arrepiéntase. Porque su trabajo es algo temporal. Dios es Dios. Entonces Pedro entendió que Dios es espíritu y que es más grande que todo lo que vemos. Y que solamente Dios le puede dar vida y vida en abundancia. Pero mire lo que dice ahora Pedro, capítulo número 3, por favor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro está, cuando se escribe la carta de Pedro, ya sucedió muchas cosas para con la iglesia. Tanto así que los apóstoles ya están escribiendo a las iglesias para que las iglesias no se desvíen. Pero Pedro nunca ha perdido la vista. Desde que conoció a Dios, desde que fue lleno del Espíritu de Dios, él no ha perdido de vista que él depende de Dios y solamente de Dios. Mire una de las primeras oraciones de Pedro. No vaya a perder primera de Pedro, allí vamos a volver. Vamos a Hechos, capítulo número 4. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Y cuando fueron llevados al concilio, el concilio les prohíbe que hablen en el nombre de Jesús. Y tal vez usted ha tenido ya la oportunidad de que muchos lo callen por hablar en el nombre de Jesús. Y le digan, no hable más. Pero hace 8 días estábamos aprendiendo que el mandato es ir a compartir nuestra fe. Es decir, que por compartir nuestra fe nos van a aborrecer, nos van a querer matar. Si a Dios le place, leímos en primera de Pedro, ¿no? Que si era la voluntad de Dios, también vendrían otros, incluso hasta querer quitarnos la vida. Porque Dios tiene la potestad. Dios permitió que a Jacobo le quitaran la vida, pero
Entonces, cuando los gobernantes vieron que eso había agradado al pueblo, atraparon a Pedro también para que le quitaran la vida. Pero Dios no permitió que le quitaran la vida a Pedro. Porque tiene un propósito con cada uno. Porque cada uno nos ha encomendado una labor. Así que leamos una de las primeras oraciones que tuvo Pedro. Salieron del concilio y les habían prohibido que predicaran en el nombre de Jesús. Entonces ellos se callaron y comenzaron a predicar en oculto. No. Mire lo que hicieron. Versículo número 29. Bueno, desde el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor, haz que descienda fuego y los consuma. No. Señor, que no nos dé miedo. No. Señor, que hablemos. ¿Qué fue lo que les han mandado? Callar. Entonces el que pidió, que hablemos, Señor, con todo de nuevo. Es decir, que ya era libre del temor a la muerte. Ya no le pertenece a este mundo, Pedro. Ya Satanás no lo puede tener dominado. No puede, porque es libre en Cristo Jesús. Cuando el enemigo quiere callarnos, lo que quiere hacer es ponernos aquí el arete en la nariz y llevarnos como esclavos. Pero Cristo nos ha dado el poder para que nosotros ya no le pertenezcamos al enemigo ni a nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Pero por causa de eso vamos a padecer. Pero Dios va a estar con nosotros si hacemos su voluntad. Mire cómo termina diciendo, versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se trata de que usted confíe en sus fuerzas. No se trata de que usted viva por lo que usted piensa. Se trata de que usted se deje dirigir por el Espíritu de Dios. La iglesia es la que está viviendo por el Espíritu de Dios. La iglesia es la que se sustenta por toda la palabra espiritual. No es por el pensamiento del hombre, porque en el pensamiento del hombre le van a decir, ¿cómo se va a dejar maltratar por Jesús? Es una delicia cuando usted comienza a ver que lo están persiguiendo por causa del nombre. Eso es chévere. ¿Sabe qué es lo mejor? Que Dios guarda su fe, porque usted está haciendo la voluntad de Él. Si usted está en la mano de Dios, nadie lo arrebatará de esa mano. Nadie, porque nadie tiene el poder para arrebatarlo de la mano de Dios. Lo que es de Dios, es de Dios. Y nadie lo arrebata. Volvamos a Primera de Pedro. Dice el versículo número 14, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Leamos. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. 4 cosas: que no nos amedrentemos, que no nos dejemos perturbar y que presentemos defensa ¿con qué? Con mansedumbre y con reverencia. ¿Ante quién? Ahí dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted no tiene que hablar de la palabra agresivamente.
ni con temor. Usted tiene que hablar de la palabra tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra usted? Dijo el Señor, no teman al que les puede quitar la vida en la carne. Teman al que los puede arrojar a un lugar donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay luz, donde no hay verdad. Ese lugar se llama el lago de fuego. Teman a ese. Pero nosotros ahora hemos superado incluso ese temor, porque ahora vivimos ante Dios agradecidos y por amor. Yo añoro cada día que cada persona que entra a este lugar cada domingo de 9 a 11 venga con todo un corazón sencillo, pero lleno de amor hacia Dios y lleno de gratitud, porque Cristo nos ha salvado del pecado y de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora somos libres. Pero nos está hablando de que por causa de compartir nuestra fe vamos a recibir persecución. ¿Entonces vamos a salir corriendo? No, vamos a permanecer. Y mire lo que dice. ¿Quién fue el primero que hizo eso? Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que usted padezca por causa de llevar el evangelio. No vaya a inventar que está siendo perseguido por causa del evangelio y resulta que lo que pasó es que no ha pagado la renta. No. Y que la persecución es que el dueño está llegando ahí, venga, ¿me paga? Eso no es persecución por causa del evangelio, es persecución por deudor. La aflicción del evangelio es por el evangelio. Es que en el colegio de mi hijo nos tiran rayo y le están tirando rayo porque son cristianos. Sí. ¿Y por qué le tiran rayo? No, es que los profesores, todas las notas son malas y resulta que son los cristianos que no hacen tareas, que van mal, que... Eso no es persecución por el evangelio. Eso es persecución por ser un mal estudiante. Y estoy partiendo de algo sencillo. No, es que en la empresa a mí me persiguen porque soy cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en vez de cumplir para lo que me están pagando, me la paso predicando. ¡Ay! No sea tan pilo, no es que lo contrataron fue para trabajar, no para predicar. Entonces, ¿no predico? Pues sí, predique, pero no robe a la empresa. Trabaje, que le están pagando es para trabajar. ¿O es que nunca tiene descanso? En vez de ir a tomar tintico y dormir, más bien aproveche para predicar. Invite a sus compañeros, camine a almorzar y allá, ¡boom! Usted le está invitando al almuerzo, no se le van a parar. Bueno, por lo menos hay menos posibilidades, ¿no? Pero no robe. ¿Qué es persecución por el evangelio? Que predicando nos manden a callar. Que por el nombre de Jesús nos digan que nosotros somos lo peor. Eso sí. Pero aquí está diciendo que mantengamos una buena conciencia y una buena conducta, así que no confunda su mala conducta con la persecución del evangelio. Ahora, descartado que ya tenemos claro que no es por la mala conducta que debemos buscar que nos persigan, porque incluso la Biblia dice que debemos ser intachables dentro y fuera de la iglesia, con los de la iglesia y fuera con los que no son la iglesia, debemos ser intachables. Entonces, ya entendiendo eso, volvamos a lo que nos atañe. Y es que nosotros vamos a padecer persecución. Y vamos a hablar de un hombre que aquí sale en medio de la historia. No tiene nada que ver con la historia, pero allí lo nombran. Pedro lo nombra, ¿no? ¿Por qué? Versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si a usted lo van a perseguir, no lo van a poder perseguir en el Espíritu. Si a usted lo van a perseguir es en la carne. Le van a echar agua caliente, le van a cerrar la puerta en la cara. Pero al Espíritu no le pueden hacer nada, porque nuestro Espíritu le pertenece a Cristo. Así que, aunque padecemos las aflicciones en la carne y aunque nuestra carne va a morir si es que el Señor no viene antes, nuestro espíritu será vivificado juntamente con el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos.
Porque nosotros no vivimos ya por esta carne es ahora útil, porque hemos entendido cuál es el propósito del hombre, y es el espíritu, y vivir en el reino espiritual. Esto es temporal. Entonces, ya no nos afecta lo que ocurra con nuestra carne. No, pero sí duele, claro. Entienda que cuando digo que no afecta es que no le damos la trascendencia como la que le damos al espíritu. ¿Y quién fue el que se rebajó? Mateo capítulo 16, no pierda Primera de Pedro. Entonces, si el mandato es ir a compartir la fe, hoy tal vez le podríamos poner por nombre a este mensaje: con la mirada puesta en los cielos, o en las cosas de Dios, o en las cosas de arriba, no sé cómo usted le quiera poner allá. Lo importante es que usted se vaya con el mensaje en su corazón, y que la mirada suya esté allá. Hay una palabra en hebreo, en griego, que se dice aporán, y significa con la mirada puesta en Jesús. Aporán. La mirada puesta en Él, a donde usted vaya, la mirada puesta, a donde usted se mueva, con la mirada puesta allá, siempre, y entonces no se va a perder. Como el barco que está en el mar en medio de la noche y mira al faro para poder llegar. Así. Mire lo que sucede, Mateo capítulo número 16, versículo número 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, otra vez, mire lo que le está diciendo el Señor Jesús, que era necesario que fuera a Jerusalén para que padeciese, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y allí ¿qué iba a ocurrir? ¿Iba a qué? A morir. ¿Y al tercer día qué? Iba a resucitar. Ahora piensa en Pedro. Pedro le está diciendo: Señor, tal cosa no te acontezca. ¿En qué parte ignoró Pedro? Que iba a resucitar. ¿Dónde se quedó él pensando? ¿Cómo me lo van a matar? No, Señor, mira, el tal no te acontezca, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿cómo va a morir? Su mirada quedó acá, en lo que él puede ver. ¿Con los ojos podemos ver la resurrección? ¿Con estos ojos carnales? No. Porque con estos ojos carnales fue que nacen frases como, pues, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Frases como, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque están viendo con estos ojos. Entonces el Señor Jesucristo le dice en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya tiene el título. ¿Sí lo vio? Otra vez. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no ha desarrollado todavía su vida espiritual para que pueda ver toda la magnitud del Espíritu. Y muchas veces a nosotros como iglesia, aún conociendo la verdad, nos dejamos limitar porque estamos poniendo nuestra mirada aquí en este lugar. Ay no, pero Pedro ahí todavía no había recibido el Espíritu Santo, y entonces por eso fue que se equivocó. Pues sabe que Pedro y Bernabé también se equivocaron después, aún teniendo el Espíritu Santo, porque pusieron sus ojos en la carne. Y después de que habían participado del alimento de los gentiles, cuando vieron que llegaron los que había enviado Jacobo, entonces tenían los ojos puestos en la carne y no en la libertad que da la fe. Entonces tuvieron que volver a Dios. Ay, tan malo Pedro y tan bueno Pablo. No, Pablo también se equivocó.
Perfecto solamente hay uno y se llama Jesús. Así que nosotros tenemos que aprender a poner la mirada para que podamos salir a compartir la fe. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y entonces nuestra oración, ¿sabe cuál va a ser? Señor, llévame a donde tú me necesites. Perdóneme, pero esa no es la oración. La oración suya debe ser: Señor, ayúdame a que yendo tú me uses con poder. Ayúdame, Señor, que donde yo vaya tú me uses. Que donde yo vaya de mí broten las palabras de vida. Que donde yo vaya hable con denuedo, Señor. Que yo aprenda, Señor, a presentar defensa de mi vida de fe, con toda mansedumbre, con respeto. Entonces la oración no es Dios que me envíe, es que Dios ya lo envió. Ya nos envió. Y si vino hasta hoy, bueno, vaya y predique, ya no tiene excusa. Pero yo no conozco toda la Biblia. Anuncia lo que conoce hasta hoy. Usted viene hoy por primera vez, predique lo que hoy escuchó. Y si le preguntan más, diga: no sé más, pero esto que escuché me ha dado libertad. Usted no tiene que ponerse a inventar ni a sentirse que, ay, ¿y qué tal que no conteste? No, tranquilo. Pero eso sí, no mienta, ni quite, ni aumente. Hable lo que ha vivido en Cristo Jesús. Usted no necesita impresionar a nadie. Al único que necesita impresionar es a Dios. ¿Y cómo impresiona a Dios? Siendo fiel y leal a su palabra. Entonces, dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, escuche lo que sucedió. Pedro le reconvino aparte. Y entonces le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y luego dice que el Señor se vuelve a los discípulos. Se ha visto como cuando uno la embarra con la mamá y la mamá entonces llama a todos los hermanos y uno no. Así. Y entonces, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pregunto, ¿usted quiere hallar la vida? Entonces tiene que despojarse. Eso es arrepentimiento. Abandonar toda pretensión de mi vida y tomar toda pretensión de Dios en mi vida. Entonces lo que Jesús está diciendo es: el que me quiera seguir tiene que vivir en constante arrepentimiento, renunciando a sí mismo y viviendo por lo que Dios le dé. Y Jesús dio ejemplo de eso. Ahí sí. ¿Sabe cómo oró él? Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa debe ser la oración de la iglesia. Una oración donde muere la iglesia y vive por Cristo. Y entonces, ¿qué más dice? Versículo 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Claro, solamente por el Espíritu Santo es que podemos llevar la vida de fe. A eso se refiere lo último. Dice: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ay, pero Pedro ya murió, Juan ya murió, ¿cierto? Y Jesús no ha venido. Bueno, pues es que a lo que se refiere es que iban a recibir el Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos: venga tu reino. Cuando Jesús expulsó los demonios y los fariseos le dijeron: usted está expulsando a los demonios, es por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué dijo Jesucristo? No. Si yo estoy expulsando a los demonios, significa que el reino de los cielos ha llegado. Y usted lee ahí el texto y dice que el Señor Jesucristo estaba expulsando a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando Él está hablando de esto es: ustedes van a ir y dar la vida porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes. No intente imitar la iglesia porque va a perder, va a salir trasquilado. Añore que el Espíritu Santo sea quien lo mueve a usted y podrá dar la vida. ¿Cómo vamos a poder discernir las cosas del Espíritu con los ojos de la carne? No podemos.
Y la cuestión de dar la vida por Jesús no es un tema de la carne, es un tema del Espíritu. No se trata solamente de repetir, demos la vida por la vida espiritual. Se trata de entender que es algo espiritual, que tenemos que morir a nuestros deseos carnales y vivir por ese Espíritu, porque tenemos nuestra mirada puesta en Dios, no en las cosas de este mundo. Bueno, pero resulta que en lo que Pedro nombró a un señor que se llama Noé. Noé significa descanso o reposo. Y Noé, como todos sabemos, Dios le mandó a construir ¿qué? El templo, ¿cierto? El arca, ¿verdad? Entonces Dios le mandó a construir el arca para que se salvasen los que delante de Dios habían hallado gracia. Pero lo que no podemos ignorar fue algo que vivió Noé. Sí, la gente gasta todo su tiempo diciendo, ay, qué tan grande era el arca, y sí cabían los animales, y cuántos litros de agua habrá llovido. Uy, dice que tapó hasta las cumbres más altas. ¿Cómo sería Noé pasando por encima del Everest? No, tremendo, ¿no? Eso no es lo importante. Vamos a Hebreos capítulo número 11, por favor. Hebreos capítulo número 11, versículo número 7. Dice el versículo 7, leamos por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué maravilla. Esto es lo importante del relato de Noé. Este es el punto. Es que por eso es tan chévere el Nuevo Testamento, porque le va a uno quitando tantas cosas que puede uno tomar del Antiguo. No es que el Antiguo sea malo. Nosotros, si vemos a Dios a través del Antiguo, vamos a verlo con un velo. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento ya se ha quitado el velo, porque vino el unigénito con la luz admirable y nos mostró la gloria del Padre. Un resplandor de su gloria. Y si como lo hemos visto a Él, hemos visto a Dios. Pero antes nadie ha visto a Dios, solamente a través del Hijo lo podemos ver. Entonces por eso es tan delicioso el Nuevo Testamento, porque comenzamos a ver con claridad toda la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante de Noé? Mire lo que está diciendo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mi amado, bienaventurados sois, si por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesús, padecéis y sois vituperados. Le están anunciando algo que usted no está viendo ahorita. Si es que padecemos juntamente con Cristo, es decir, si llevamos su palabra. ¿Cuántas veces intentaron callar a Jesús? Al principio eran, uy, qué maravilla, ¿no? Se le acercaban, uy, no, este maestro cómo habla de chévere. Pero apenas comenzó a encarar a los malvados, ¿qué comenzaron a decirle? Venga, ¿y usted con qué autoridad hace eso? Así comenzaron, ¿no? ¿Usted con qué autoridad hace eso? Luego, ¿usted por qué está violando la ley? Entonces Jesús les habla de Moisés. Y luego le está diciendo, ¿y quién le dio a usted potestad para salvar a la gente? Entonces le habla de Abraham, cada vez más alto, ¿no? Cada vez más alto. Y luego entonces dice, nosotros no somos esclavos de nadie porque hijos de Abraham somos. Entonces se va más alto. Bueno, yo soy hijo de Dios y ustedes no lo quieren creer. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Muchas veces lo intentaron callar. Y muchas veces lo intentaron callar también a las malas. Lo llevaban a los precipicios para apedrearlo. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Él se dejaba llevar. Él se iba hasta allá. Y cuando llegaban a la peña, ¿qué dice la Escritura? Se iba en medio de ellos, perdón. Eso es avergonzarlos mucho. Porque ¿sabe qué les está diciendo? Nadie me quita la vida, nadie. Cuando yo la entregue, ahí me la quitarán. Porque yo la estoy entregando, nadie me la arrebata. Está mostrando que es Dios. A cada rato, no ha llegado la hora, y llega un momento en el cual, acabamos de leer, dijo, ha llegado la hora de que suba a Jerusalén. Y los discípulos 3 años escuchando ese discurso y le dicen, no, por favor,
Ay, no crea que fue solamente Pedro el que pensó eso. Como los que piensan que fue solamente Tomás el que dudó. En el otro evangelio dice, y los que habían dudado. Solo que Dios siempre toma uno pues para enseñarnos. ¿O usted cree que nosotros somos mucho mejores que Sodoma y Gomorra? Que Bogotá es más santa que Sodoma y Gomorra. Por favor, no piense eso. Tal vez somos más malos, pero por la misericordia de Dios, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero ya nos dio ejemplo. No sea que cuando venga el Señor diga, Bogotá, Bogotá, si yo hubiese hecho en Sodoma y Gomorra lo que hice en ti, ellos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo será mayor para Bogotá. Y menos mal estamos acá aprendiendo, ¿no? Menos mal estamos aquí preparándonos para salir a llevar las buenas nuevas, ¿no? Menos mal estamos aquí para tener la esperanza y saber que Dios nos está preparando de cosas que han de venir, que todavía no vemos, pero han de venir. Menos mal estamos aquí preparándonos con la mirada puesta en el reino de los cielos, en donde usted y yo sabemos que la gente está muerta, pero que alguien necesita que les haga ver eso. Hace 8 días lo leíamos. ¿Y cómo invocarán si no hay quien les enseñe el nombre que tienen que invocar? Entonces, se los presento. Aquí estamos. Versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi amado, crea que si usted predica el evangelio, el enemigo no va a estar contento con usted. Pero no se preocupe, es que la noticia no es que el enemigo está en contra suya. Esa no es la noticia. Lo que hoy concierne a la predicación es que usted guarde su fe y no se extravíe. Eso es lo que concierne hoy. Es decir, no comprenda que hoy la predicación es que, ay no, tenemos un enemigo que nos va a destrozar. No, esa no es la predicación de hoy. La predicación de hoy es que Noé, cuando le anunciaron lo que iba a venir, él se guardó, se preparó para ese momento. Ahora nosotros nos vamos a preparar. Y nosotros sabemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Ahora la pregunta es sencilla. Hoy están los niños de 1 a 6 años, los de semilleros, están aprendiendo acerca del arca. ¿Cuál es el arca? ¿Quién es nuestra arca? ¿Quién es el que nos salva de todo este aguacero? Jesús. Pero mire lo que significa Noé, descanso. No vaya a decir que ahora vamos a ir a descansar en Noé, no. Sino que lo que la palabra nos está diciendo es que hallemos el arca en el cual vamos a estar en descanso. Y nuestro descanso es Jesús. ¿Y el arca dónde estuvo? ¿En la tempestad o fuera de la tempestad? En la tempestad. ¿Sabía que Noé pasó muchos meses dentro del arca guardado allá? Y que mandaba a los pajaritos a ver. Vaya. Pero hasta que un día no volvió uno y dijo, ya hay parte seca. Y ahí comenzaron un nuevo pacto. Ahora usted y yo entramos en Jesús y reposamos, aunque tengamos que pasar en medio de la tempestad. Y permaneciendo en la fe en Cristo Jesús, seremos salvos. Porque Apocalipsis dice que recibirá la corona de vida el que triunfe ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mi amado, lo dice la Biblia, incluso de aquí adentro van a salir quienes nos van a perseguir. Es necesario que pase. No se ponga a orar, Señor, que no pase. Va a pasar. Ya está escrito. Va a pasar. Más bien ore que, Señor, guarda mi fe, guarda nuestra fe. Es todo lo que usted tiene que orar. Guarda nuestro corazón, que no se desvíe. Porque va a pasar, va a pasar. Ya ha pasado. Y se levantarán personas. Por eso oramos por las generaciones que van a venir. Que tal vez cuando usted y yo ya no estemos, quieran pervertir el evangelio y quieran predicar lo que no es. Incluso tal vez nosotros mismos queramos pervertirlo. Por eso esta es el arca en el cual debemos entrar. No toda la Biblia, Jesús. Levanto la Biblia porque Jesús dijo, ella da testimonio de mí. Entonces, si yo conozco la Biblia, voy a conocer al que me da la vida. Vengamos a Él para que nos dé la vida. ¿Todo el que entró en el arca murió? No. ¿Qué hizo?
vivió. Mire, volvamos a 1 de Pedro, dice en el versículo número 20, los que en otro tiempo desobedecieron, los que en otro tiempo, estoy leyendo el versículo 20 del capítulo 3 de 1 de Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Fueron salvadas por qué? Por agua. Ahora le pregunto, mi hermano, usted y yo que nos hemos bautizado, y los que no se han bautizado, anímense. ¿Nos bautizamos aspirando a qué? A una mejor conciencia. Porque cuando nosotros nos bautizamos renunciamos a nuestro... ¿Qué es conciencia? Conciencia es lo que usted conoce frente al mundo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Al bautizarnos estamos diciendo, este no es el mundo que es para siempre. Lo que nosotros añoramos es lo que Dios nos está prometiendo, no lo que este mundo nos está prometiendo. Entonces nosotros, cuando nos bautizamos, nos sumergimos juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo hemos sido sepultados. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora tengo una mejor conciencia. Es que lo que sucedió con Noé al pasar todas esas lluvias y más que lluvias, ¿no? Y todo lo que pasó con el pueblo de Israel cuando cruzaron el mar es sombra de lo que nosotros estamos haciendo en el bautizo. Es que bautizarnos es renunciar a nosotros mismos. Es decir, estoy declarando públicamente que mi mirada ya no está puesta en este mundo, sino que estoy viviendo por el reino de los cielos. Y tal vez hoy viene esta palabra porque muchos de nosotros tal vez nos hemos bautizado y hemos olvidado nuestro propósito. Y Dios hoy quiere, como buen Padre, ayudarnos a volver a Él y decirnos, tú has muerto en mí, así que ahora vive en mí. Nosotros, eso es lo que la palabra nos está transmitiendo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Entonces ya nos quitamos todas esas cosas que nos estaban atando. Porque en Cristo somos libres, pero si este mundo nos coacta, ya no vamos a ser libres. Noé creyó a lo que no había visto. Mi amado, si no escapamos de las artimañas de este mundo, nos vamos a dejar morir. Ahora tenemos vida en Cristo. No lo dude. Jesús también fue bautizado, ¿sabía? Y no me refiero al bautizo de Juan. Él también tuvo que despojarse. ¿Leemos el bautizo de Jesús? Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo número 2. Desde el 1 vamos a leer. Filipenses capítulo número 2, versículo 1. Dice la Escritura, leamos todos. Leamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que Pablo estaba sintiendo? Lea el versículo 21 del capítulo 1, y eso es lo que Pablo estaba sintiendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo desde el versículo 12 hasta el versículo 29, él está hablando de que él ha padecido por causa de Cristo, pero él está transmitiendo ahora a la iglesia que sienta lo mismo, que los filipenses sientan lo mismo. Pero no se pone a él como ejemplo. Mire el ejemplo que pone, versículo 2 del capítulo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Mire, usted no va a dar la vida si usted está mirando por lo suyo.
Entonces ya no trabajo por mi casa, pues trabaje por su casa, pero entienda que eso no es lo que le da la vida eterna. ¿O usted va a dar vida eterna hablándole a alguien y mostrándole a alguien su casa? No. Pero le va a dar vida eterna si usted presenta a Cristo. Eso sí. Por su casa no lo van a perseguir. Máximo, no sé, cuando van a nuestra casa se dan cuenta que es una casa sencilla, pequeñita, que uno se para en un lado y tiene acceso a todo lugar desde ahí. Pero es acogedor ya, porque es para eso, para vivir ya. Y mi esposa le pone todo su toque que la hace ver bonita, ¿no? Cuando llegan y dicen tan bonita no es por mí, es porque ella ha hecho que las cosas sean bonitas. Pero cuando llegan allí lo que nosotros nos esforzamos es porque encuentren una casa donde encuentren esa Cristo, no una casa bonita. Que allí sea también llamada casa de oración, de palabra. Entonces algunos inconversos entran y dicen, ay, aquí hay buena vibra. Venga, le explico qué es la vibra, venga para acá. Y que entiendan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a predicar? Ay, mire mi carro. Ay, no. Pues téngalo, si eso le decir. Nosotros tenemos el carro no, en lo personal. No fue porque, uy, sí. No. Fue porque pues por los desplazamientos nos era más fácil y ya. Pero eso no es la vida. Eso no es la vida. Y si a Dios le place dañarlo, pues que lo dañe. Hay de nosotros y después, no, es que como ya, entonces ya no. No. Esa no es la vida. Mi amado, tenga los ojos puestos en Dios. Entonces mire lo que Pablo le dice, ¿qué es el bautismo nuestro? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? ¿Qué hubo? Un sentir, un deseo. ¿Cuál fue el deseo del Señor Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdón, le pregunto, ¿usted cree que un Dios de este siglo va a hacer eso? Ni siquiera Satanás, que es un pinche ahí. Lo poco que tiene se aferra a eso ahí, no, es que esto es mi vida. Y entonces está engañando al mundo, pensando que esa es toda su gloria, pero está engañado. Pues bueno, al fin y al cabo es padre de mentira, ¿no? Pero está engañado. Y él sabe cuál es su destino. Dice la palabra que por cuanto sabe que le queda poco tiempo, entonces quiere engañar a más, ¿no? Pero él se aferra a esa gloria pasajera. Es un tonto. Pero nosotros hemos puesto la mirada en Dios, así que ya no nos aferramos a este mundo, sino que nos aferramos es a Dios. Nuestra mano está pegada en Él. Por eso cantábamos, Señor, yo quiero estar junto a ti. No quiero este mundo. Yo ya no le pertenezco a este mundo, no se deje esclavizar por este mundo. ¿Cuánto dolor me da cuando alguien comienza a crecer profesionalmente y no está a pilo espiritualmente? Porque comienza así. ¿Qué dolor me da? Pero me alegra cuando vuelven. Ay, Señor. No por verlos así, sino pues porque, ¿qué ocurrió? Porque créame, regresar no es fácil. ¿O usted cree que es fácil regresar? No es fácil. Y más con lo malos que somos los cristianos. Sí, nosotros le advertimos. Nosotros somos los más malvados. Somos los más... Llega alguien que se había apartado y en vez de, venga y oro por usted, qué dicha. No. ¿Y cómo le fue? En vez de recibirlo con todo, porque queremos satisfacer ese deseo de la carne. Si ve lo que yo he padecido por causa del evangelio, usted no lo padeció, pero ahora lo voy a ver. No. Nosotros deberíamos recibirlos con todo el amor. ¿Qué hizo el Padre?
recibió al hijo que él tenía por muerto. ¿Y cómo lo recibió? Y le preparó el mejor cordero. En cambio el otro que no había caído, ¿cómo fue? Fiesta, fiesta. Así es la iglesia cristiana a veces. Somos muy malvados y se nos olvida que Dios es un Dios de misericordia, grande en misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener la mirada. Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios, teniendo la forma de Dios. Y mire lo que dice el versículo número 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi amado, si usted da la vida por el Evangelio, recibirá la corona de vida. No lo dude. Ore y que Dios lo use. Vaya y lleve las buenas nuevas. De pronto lo van a apedrear, de pronto. Acabamos de leer en Primera de Pedro que si a Dios le place. Pero mire cómo termina Primera de Pedro. Versículo, vamos a leer el 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso Jesús en Mateo capítulo 28 termina diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos. Y ya después que dice: no teman, he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Amén. No tema, hable de Jesús. Eso sí, vívalo. Vívalo, porque es muy charro uno hablar de un país del cual nunca ha ido. Entonces no vaya a hablar de un Jesús que no conoce. Eso sí, no lo haga. Arrodíllese, conózcalo y vaya y predíquelo. Anúncielo, anúncielo. Usted es usado por Dios cuando usted se dispone a ser usado por Dios. Déjese usar. ¿Tiene problemas? Déjese usar y va a ver lo que pasa con los problemas. Déjese usar. Déjese usar. Los problemas de Pablo antes de conocer a Cristo eran guardar la ley y lo que opinan en el concilio y todo eso. ¿Sabe qué pasó después de Cristo? Sus problemas eran ahora, decían: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Iglesia, ponga la mirada en Dios y no se deje atrapar por el mundo. Usted ya no le pertenece al mundo, usted es libre. Y por esa libertad estamos acá. Amén. Dios le use. Dios esté con usted. Vamos a orar. Padre Santo, nosotros hemos escuchado tu palabra, Señor. Y en la palabra nos ha enseñado Dios que aunque vengan aflicciones y dificultades contra nosotros, no debemos desmayar, Señor. Tal vez es la palabra que en nuestra carne no desearíamos escuchar, Señor. Tal vez es la palabra, Señor, que pocos quieren obedecer, Señor. Ay, Señor, tener que padecer por ti, Señor. ¿Cuánto cuesta, Señor? Cuesta morir, Dios. Cuesta morir, Señor. Señor, ayúdanos a comprender que tú eres grande y fuerte, que tú estás revestido en majestad, Señor, que tú estás coronado en gloria, Señor, que a ti es toda la alabanza y toda la honra, Señor, que nosotros queremos conocerte, Señor, pero afuera también hay otros, Dios, que necesitan conocerte, Señor. Pero por tener la mirada en esta tierra, Señor, a veces nosotros somos desobedientes, Señor, e ignoramos el mandato, Dios. Así, Señor, que ayúdanos, Dios, ayuda nuestra fe, Señor, y úsanos, Dios, con tu poder y con tu gloria, Señor. Yo te pido, Señor, por los más jóvenes, Señor, hasta los más ancianos, Señor, que tú nos uses, Dios, que tú nos uses, Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. ¿Y cómo sabremos quién cree si no predicamos, Señor? Así que llévanos, Señor, y que nosotros yendo tú nos uses, Dios. Úsanos, Señor.
en donde estamos, en la casa, en el barrio, en el trabajo, Dios, donde frecuentamos, úsanos, Señor, porque somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos para que las personas puedan vivir este gozo que nosotros sentimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios, así como la palabra fue enviada y cumple el propósito. Que nosotros seamos enviados, Señor, y cumplamos el propósito. Úsanos por donde vamos. Úsanos, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales y abre nuestros oídos para que así podamos dar la vida en espíritu y en verdad. Todo honor y toda gloria sean a ti por los siglos. Amén. Amén. Iglesia, vamos a participar de la Santa Cena. Les voy a pedir el favor de que nos pongamos en pie. Vamos a orar, vamos a entregar el pan y la copa y posterior a ello vamos a ir leyendo y vamos participando. Sin embargo, antes, siempre tengo por costumbre hacer esta advertencia, aunque a veces pienso que no es una advertencia, sino es un bombillo rojo de salvación. Porque dice la palabra en el versículo 27 de Corintios capítulo 11, de manera que cualquiera que comiere este pan y esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y a veces uno lee y dice, ¿qué será indigno? Que esta mañana no peleé con mi esposo, entonces soy digno. Y tal vez usted no haya peleado, pero se siente acusado y no puede participar de la Santa Cena porque se siente acusado. Entonces dice, no, yo soy inmerecedor de participar del pan y la copa. Tengo primero que irme a confesar con Dios. Bueno, pues bien. Pues confiésese delante de Dios. Arrepiéntase más que confesarse, arrepiéntase. Y vuelva a Dios y dígale, Señor, perdóname, soy débil. Y crean dos cosas. Una, Jesús es el Cristo. Es decir, Él pagó por sus pecados. ¡Por todos! Perdóneme que levante la voz, pero es que eso normalmente lo olvidamos. ¡Por todos los pecados! No hay un pecado tan grande que supere la sangre de Jesús. No lo hay, ni uno. Somos libres una vez y para siempre. Si usted se cree indigno de participar, está creyendo que su pecado es más grande que el poder de la sangre de Jesús. Y aunque usted lo crea, así no es. Pero nuestra fe está en la obra de Cristo Jesús. Número 2, crean esto, que Él es Rey. Y que lo limpió a tal punto que usted ahora es digno de servirle. Y mire, eso es una maravilla. Yo me ponía contento cuando llegaba papá y yo le lavaba los pies, yo le ponía la tina, yo tuve esa costumbre, no lo hice después de que comencé a ser adolescente, es que uno se vuelve tan necio. Yo le lavaba los pies y le ponía las pantuflas y le servía su café cuando llegaba de trabajar. Y me daba gozo. Ahora disfruto enjugándole los pies a mi Señor. Delante del Señor, tú eres mi Rey, quiero servirte todos los días de mi vida porque Él me limpió, ya no hay nada que me diga, fuera de aquí, yo que usted no es digno de estar ante el Rey. Él me lavó, Él me limpió con su preciosa sangre. Y por eso con todo gusto participo de la cena. Si usted cree que Él es su Salvador y que Él es su Señor, y único y suficiente, bienvenido a la mesa del Señor. No hay más. Así que vamos a orar. Y mientras termino de orar, por favor lo comparten, ¿de acuerdo? Perdón. Gracias. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este mandato que tú nos has dado, Señor. Señor, estamos altamente agradecidos porque tú eres quien nos ha limpiado de toda culpa, Señor, de todo pecado. Y para los que estamos en ti, Señor, ya no hay argumento en contra de nosotros. Ahora somos libres, Dios. Ay, Señor, mi lenguaje es tan limitado para declarar lo agradecido que estamos contigo, Señor, lo agradecido que estoy contigo, Señor, de que tú me salvaste, Señor. Perdóname, Señor, por ser tan limitado. Quisiera tener más palabras
pero con mi corazón, Señor, levantado ante ti, te doy gracias, Dios. Gracias por esta enorme salvación, Señor. Gracias, Señor, que ya no hay condena, Señor. Y ahora moriré tranquilo el día que tú tengas a bien, Señor, porque iré a tu presencia cuando tú vengas en gloria, Señor. Así, Señor, que gracias, Dios, gracias, gracias, eterno Dios, gracias, bendito Padre. Señor, te damos gracias por tu carne, Dios, porque al comer de ella tenemos la vida eterna, Señor. Con la sangre tú nos das la vida, nos libras de todo pecado, y con la carne nos das la vida eterna, que es conocerte, Señor. Padre, bendecimos estas copas y este pan, Señor, el cual hoy compartimos en memoria tuya, Señor. Así, Señor, que ayúdanos a hacer la iglesia tuya. Mientras lo entregan, por favor, siga en comunión con el Padre y ore a Él en nombre de Jesús. Queremos conocerte a ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación.